bigger threat than anybody else at this time to your title? Like I said before, I truly don't believe anyone is a threat right now. You know, I hear them all saying I'm going to win, but when I look them all in the eye, I don't believe they believe themselves when they say that. So I'm not going to believe it myself. Chris, hang on. Vivíamos en un mundo donde el culturismo parecía haber perdido su alma, donde la búsqueda de tamaño desmedido había llenado los escenarios a pesar de las grandes críticas. Pero surgió un hombre dispuesto a cambiarlo todo. Chris Bumstead, o como millones lo conocemos, Sebum. Y es que habían pasado casi 50 años desde que el mundo enloqueció con el físico de Arnold Schwarzenegger. Y la era dorada del culturismo parecía haber quedado en el olvido. Los físicos proporcionados, acinturados y los abdominales envidiables quedaron atrás. Pues cada vez llegaron hombres más y más grandes, olvidando por completo la estética. Incluso el mismísimo Arnold, que tanto ama el culturismo, se quejó de esos físicos, criticándolos en su propio escenario y teniendo que dar trofeos a quien él pensaba estaban desvirtuando el deporte. Con categorías como Men's Physique y la categoría Open. Tuvieron que pasar casi 5 décadas de la era dorada para que llegara una nueva categoría. Y con ella llegó el hombre, ese hombre que volvería a popularizar el culturismo. Hoy vamos a platicar sobre Chris Bumstead, cómo enfrentó una enfermedad autoinmune, depresiones y rivalidades, cómo logró popularizar el culturismo y traer nuevamente los reflectores al escenario del Mr. Olympia. En el corazón de Ottawa, Canadá, el 2 de febrero de 1995, nació Christopher Adam Bumstead. Desde una edad temprana, Sebum mostró una inclinación natural hacia el deporte, participando en disciplinas como el fútbol, el baloncesto y el popular hockey allá en Canadá. Pero la verdadera historia comenzó cuando a los 14 años descubrió el levantamiento de pesas. Y es que la familia Bumstead jugó un papel crucial en esos inicios. Su hermana mayor, Melissa Bumstead, ya era una destacada culturista que competía profesionalmente en la categoría Women's Physique. Melissa no solo era su hermana, era su guía. Ella fue la que le inculcó el amor por el culturismo y le mostró lo que significaba la disciplina y el sacrificio. Y luego vendría Ian Valier, el esposo de Melissa, un competidor de la categoría Open y que más tarde se convertiría en el coach de Chris. Vio algo especial en Sebum, un talento en bruto que podría ser moldeado en un futuro campeón. A los 14 años, Chris comenzó a entrenar en el sótano de su casa. Pasó de pesar apenas 77 kilos a unos impresionantes 102 kilos. Con puro pollo y arroz. A los 18 años, Chris ya estaba levantando marcas que dejaban boquiabiertos a todos. 220 kilos tanto en peso muerto como en sentadilla libre. Este nivel de rendimiento a una edad tan temprana reflejaba su dedicación y, por supuesto, un gran potencial en el culturismo. Y este precisamente fue el punto cuando Valier asumió un rol central en su vida, volviéndose su entrenador. Chris tuvo a su lado un equipo sólido. Melissa, que fue su apoyo emocional, y Valier fue su mentor técnico, y juntos lo guiaron hacia el camino del éxito. Este trío no solo compartió un vínculo familiar, compartían una visión: transformar a Chris en un atleta que cambiaría para siempre el mundo del culturismo. A los 19 años, allá en 2014, su debut fue en un campeonato regional en Ontario. En su primera competencia, y contra todo pronóstico, se alzó con el primer lugar, y el trabajo duro comenzó a dar frutos rápidamente. En 2016, con apenas 21 años, Chris compitió en el Campeonato Norteamericano de Fisicoculturismo de la IFBB. Era un escenario imponente, pero Chris, él no se dejó intimidar. Su físico no solo impresionó, lo convirtió en el campeón de esa competencia. Y este es un dato que no muchos saben: Sebum se convirtió en profesional en la categoría Open. Incluso en un deporte dominado por la búsqueda del tamaño extremo, la verdadera diferencia reside en la armonía y la proporción física. Aunque Chris comenzó en la categoría Open, el culturismo ya comenzaba a estar lleno de críticas, que el mismo Arnold estaba impulsando, pues veía que la categoría Open se estaba dejando llevar únicamente por el tamaño excesivo, sin importar la estética, y comenzando con una oleada de atletas con gran dilatación abdominal. Esto fue lo que llevó a Arnold a criticar a los atletas e impulsar una nueva categoría. Y esto fue una gran coincidencia, y es que el mismo año que Chris obtiene su carnet pro, sería el debut de la categoría Classic Physique en el Mr. Olympia.
Esta nueva categoría contaba con un límite de peso y fue creada para enfocarse en un físico más estético y proporcionado, inspirado en la era dorada del culturismo como la de Arnold Schwarzenegger y Frank Zane. Este suceso le vendría como anillo al dedo a Chris en años posteriores. Después de que Sebum ganó su carnet compitiendo en categoría Open, su historia parecía terminar en esa categoría, pues inmediatamente tomó la gran decisión de emigrar a la categoría Classic, y en su debut profesional como Classic obtuvo el tercer puesto, confirmando esa decisión, pues a nivel profesional ese resultado es un gran augurio. Y la siguiente parada, coronándose campeón apenas en su segundo evento profesional y obteniendo el preciado pase al Mr. Olympia del 2017. Era un joven prometedor de solo 22 años, debutando en el Mr. Olympia. Cuando Chris subió al escenario, algo cambió en la sala. Proporciones perfectas y una simetría que evocaba la era dorada del culturismo. Los jueces lo notaron y los fans también lo vimos. En su primer Mr. Olympia, Chris logró lo que muy pocos han hecho. Debutó con un segundo lugar, detrás del campeón reinante, Brian Ansley. Para muchos, quedar subcampeón en su debut sería un sueño cumplido, pero para Chris eso no sería suficiente. En palabras de Sebum, no competía contra Brian, competía contra la mejor versión de mí mismo. Esa mentalidad lo llevó a trabajar más duro, más inteligente y a regresar en 2018 con un físico aún más impresionante. Ese año repitió la hazaña, otro segundo lugar en el Mr. Olympia y otra derrota ante Ansley. La principal crítica para Sebum era el desarrollo muscular de su espalda, pues se enfrentaba a una de las mejores espaldas de la era moderna, la de Brian. Y para Chris, ese era uno de sus puntos débiles. La diferencia era tan grande que no había dudas en lo que tenía que trabajar y tenía exactamente un año para poder lograrlo. Pero detrás de todo el esfuerzo y resultados, había una batalla más grande que nadie veía, pues en 2018, poco antes de competir en el Mr. Olympia, Chris fue diagnosticado con síndrome de Addison. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas suprarrenales, reduciendo la producción de hormonas súper esenciales como el cortisol y la aldosterona, que regulan funciones importantísimas para el metabolismo como el equilibrio del agua y la sal en el organismo, la respuesta al estrés y la presión arterial. Para alguien cuyo cuerpo dependía del rendimiento físico extremo, esto era simplemente devastador. Fatiga crónica, debilidad muscular y episodios de presión arterial baja. Cada entrenamiento se convirtió en un desafío, pero Chris, él no se dejó vencer. Y en lugar de retroceder, adaptó un enfoque, redujo la intensidad de sus entrenamientos, priorizando la técnica sobre el peso. Adoptó una dieta estricta y equilibrada para mantener niveles de energía óptimos. Y lo más importante, desarrolló una filosofía que lo definiría para siempre: entrenar sin ego. Esta idea transformó no solo a Chris, sino también al mito de cargar pesado en todos los entrenamientos. Para él, entrenar sin ego significaba dejar de lado la obsesión por el peso en la barra y enfocarse principalmente en la calidad de cada repetición. Era un recordatorio de que el progreso verdadero depende mucho más de la constancia y la disciplina. Y cuando llegó el Mr. Olympia de 2019, después de un año de sacrificios, adaptaciones y trabajo duro, Chris Bumstead regresó al escenario con una determinación y un físico diferente. Con cada pose que realizaba, mostraba un físico evolucionado. Su rival a vencer seguía siendo Brian, que poseía un gran físico espectacular, pero esta vez no había una ventaja clara como en años anteriores. Las comparativas entre ellos aún dejaban dudas de quién sería el campeón esa noche. Y esto fue lo que causó que las rondas de poses de la categoría Classic en ese año comenzaran a atraer los ojos y los reflectores para dos de los físicos más imponentes compitiendo en tarima. Llegó el momento de anunciar el campeón, y en la papeleta de Bob Paris, el nombre era Esa noche, Sebum levantó grandes expectativas en el público, con un físico que gustaba y que se esperaba veríamos por un largo tiempo en la categoría Classic. Esa noche logró atraer los reflectores al Mr. Olympia, algo que no sucedía en más de 50 años. Fue como comenzó la era del dominio de Sebum, una etapa que no solo cambió su vida, sino también la historia del culturismo clásico para siempre.
Tras su victoria en 2019, Sebum no solo defendió su título de Mr. Olympia en Classic Physique, sino que marcó un camino de dominio que redefinió la categoría. Con cada año, su físico evolucionaba, su espalda, que era débil, comenzó a convertirse en la espalda imbatible de la categoría. Y para 2020, Sebum regresó al escenario del Mr. Olympia con algo que probar. Él no solo quería demostrar que su victoria en 2019 no fue una simple casualidad, sino que él estaba ahí para quedarse. Presentó un físico aún más imponente, con una simetría impecable y una musculatura que representaba perfectamente la búsqueda de una condición parecida a la era dorada. Ese preciado físico en forma de X, con una cintura estrecha y un gran desarrollo muscular. Aunque seguían físicos increíbles en Taría como el de Brion, Chris encontró el balance perfecto. Y para 2021 se volvía a enfrentar a Brion, que no superaba haber perdido su título frente a Sebum. Y en la conferencia de prensa, Ansley alardeó y mostró una espalda descomunal, incluso restregándole a Sebum que eso seguía siendo uno de sus puntos débiles. Pero la verdadera competencia sería en tarima, y ahí Sebum mostró cómo su físico alcanzó una armonía que parecía inalcanzable para la mayoría. Para muchos, ese momento fue el prime de Sebum. Su espalda tuvo una mejora impresionante y no había dudas. Ese año se hizo de su tercer título consecutivo y dejó claro que no tenía competencia alguna. En 2022, Sebum era el rey y el rival a vencer. Comenzaron a aparecer competidores en la escena que parecían la promesa para quitarle el trono. Físicos como el de Urs, Ramón Dino y Ruf Diesel se posicionaban como una amenaza seria, pero Chris, fiel a su estilo, regresó con un físico que parecía esculpido por el mismísimo Miguel Ángel. Ese año no solo defendió su título, sino que demostró que las nuevas promesas eran solo eso, promesas. Pues él, incluso estando en la cima, seguía mejorando su físico. 4 títulos consecutivos no solo lo colocaron como el campeón reinante, sino como el estándar absoluto de la categoría Classic Physique. Y para 2023 trajo un nuevo capítulo emocionante para Chris Bumstead, el brasileño Ramón Dino, que emergió como el retador más fuerte, con un físico impresionante que muchos creían capaz de poder destronar a Sebum. Ramón venía acompañado de una comunidad brasileira que dice ser la nueva meca del culturismo. Lo apoyaban fielmente y eso llenó de hype la competencia, pero Chris, como siempre, entregó un físico impecable. Pero esta vez la batalla fue más emocionante para sus seguidores, y aunque Chris logró su 5º título consecutivo, para los fans la rivalidad con Ramón Dino había elevado la categoría a un nuevo nivel. Y aquí hay algo importante: en lugar de enemistad, ambos atletas mostraron respeto mutuo. Chris incluso mencionó en repetidas ocasiones que esta no era una rivalidad como tal, pues todos los competidores se comportaban como sus fans y no como unos rivales dignos. Le pedían foto pues únicamente él había vivido una rivalidad de verdad, que le había despertado el hambre por mejorar, y esa fue contra Brion Ansley. In bodybuilding, it's hard to find balance. Para 2024, Sebum había mostrado síntomas de depresión. Durante un tiempo paró de entrenar por completo y llegó a subir videos preocupantes diciendo que la vida del culturismo era una completa mierda. En 2023 había tenido problemas con su esposa, quien ha sido un pilar emocional en su vida personal y profesional. Y en abril de 2024 se convirtió en el padre de una hermosa bebé. Chris se sentía presionado e hizo mención durante varios años del cansancio al que se sometía. E incluso era consciente de las implicaciones que tiene este deporte, pues vio partir a su amigo George Peterson, que se desvivió días antes del Mr. Olympia en 2021, motivo por el cual Chris le dedicó ese año la victoria como homenaje. Cada año había rumores de que Chris Bumstead se retiraría del culturismo. Cuando llegó el día del Mr. Olympia del 2024, la atmósfera estaba cargada de emoción. Todos sabían que esta podría ser la última vez que veríamos a Sebum en el escenario. El público, los jueces y sus rivales estaban preparados para presenciar algo histórico. Y para esta edición del Mr. Olympia, un nuevo competidor apareció inesperadamente en escena, desafiando todas las expectativas. Y aunque los favoritos eran Urs, Ramón Dino y Wesley Vissers, que venía de ganar el Arnold Classic con un físico impresionante, fue Mike Sommerfeld quien sorprendió al mundo. Por primera vez logró arrebatarle a Sebum varias de las poses clave durante la competencia. En esos momentos parecía que el reinado de Chris Bumstead estaba en verdadero peligro. Pero Sebum, fiel a su estilo, demostró por qué es considerado una leyenda del culturismo clásico.
y aunque no obtuvo una puntuación perfecta en esta ocasión, su físico, simetría y presencia escénica fueron suficientes para asegurar su sexta victoria consecutiva en la categoría Classic Physique. Cuando su nombre fue anunciado como campeón, la ovación del público fue ensordecedora. Un reconocimiento al hombre que había redefinido la categoría y el culturismo. La emoción en el rostro de Chris lo decía todo. Después de años de sacrificio y dedicación, ese título representaba más que una victoria. Era el cierre perfecto para su era en Classic Physique. Sebum anunció su retiro, This is gonna be my last time up on the stage. marcando el final de una etapa que quedará grabada para siempre en la historia del culturismo. Y como un gesto simbólico de despedida, Chris decidió cerrar la historia en donde todo comenzó, y participó en la categoría Open en el Praga Pro en noviembre de 2024. Esta participación no marcó ningún cambio de categoría, sino una celebración de su carrera y una gran oportunidad para competir sin las restricciones de peso que le imponía Classic Physique. Y aunque no obtuvo la victoria, obtuvo un segundo lugar. Su presencia en el escenario fue un tributo a su legado y una muestra de su pasión por el deporte, dejando entre broma la idea de un posible regreso a los escenarios. Fuera del gimnasio, Chris Bumstead es mucho más que un campeón. Es un hombre auténtico, accesible y profundamente conectado con su comunidad. Y por esta razón es el culturista con más seguidores en redes sociales, alcanzando comunidades más allá que solo los fans del culturismo, imponiendo moda en la manera de vestir en los gimnasios, y es la gran inspiración en una de las mejores cosas que le pudo pasar al culturismo, pues atrajo millones de nuevos aficionados al deporte, algo que no se veía desde Arnold Schwarzenegger. Y aunque muchos comparan a Sebum con Arnold, dime tú qué opinas. Déjame saber en comentarios quién es el mejor. Lo que hace que Chris sea tan querido no es solo su físico impresionante o su éxito en el escenario, es su humildad y su gran carisma, pues sigue siendo el mismo joven que comenzó en un sótano en Ottawa, levantando pesas viejas, y que a pesar de su estatus de superestrella, nunca olvidó de dónde viene. El retiro de Sebum marca el fin de su carrera, pero una nueva era en el culturismo. Chris Bumstead siempre será el campeón que con su grandeza redefinió lo que significa ser grande, marcando así un nuevo eco en el deporte y el culturismo.